Porque Mili estaba cerca, el balón no estaba controlado, todavía quedaban 40 metros, es mi interpretación, el árbitro ha tenido otra, el del VAR también ha debido tener otra, pero viendo ahora la repetición no cambio de opinión, le he preguntado, me ha dado su explicación, no me ha convencido demasiado, pero bueno, lo dejamos ahí. A partir de ahí, evidentemente, el contexto del partido ha cambiado totalmente, ¿no? Con 10, da igual el minuto, iba a decir el minuto, pero da igual, aunque sea el 1, el 90, el 98. No puedes dejar a un equipo con uno menos porque tú consideres que este es el último hombre. No es posible. Por tanto, tenemos el derecho a volver a pensar, Miguel Ángel, que esto es un bochorno de liga y es un escándalo mundial. No es que tengamos el derecho, es que es la definición exacta. Y me explico, definición exacta porque tenemos pruebas de la evidencia, que son las imágenes y las explicaciones que tú acabas de dar que se ajustan al reglamento, con lo cual, a partir de lo que te marca la reglamentación y lo que te dicen las imágenes, a mí lo único que se me viene a la cabeza nuevamente es que no me creo para nada al sistema de competición de la Federación Española de Fútbol, no me creo para nada a este árbitro que ha demostrado ser un auténtico peligro número uno para el Real Madrid cuando le pita, por lo que ha sucedido en el día de hoy, como digo, con las imágenes de por medio, con el reglamento de por medio y por los antecedentes que tiene. Cualquier otra persona con estos antecedentes debería tener una orden de alejamiento de una víctima, y el Real Madrid es una víctima por lo que ha hecho, demostradamente probado con pruebas Gil Manzano en los partidos precedentes que le ha pitado al Real Madrid. Aguántame ahí, porque vamos a seguir en este tiempo de descanso. Falta ya la falta. Muy discutible la amarilla, por tanto. ¿Pero por qué? Por cierto, mucho más amarilla la de Oyarzábal que esta. Dicho esto, esa roja es de un árbitro que carece de nivel, porque está lateralizado, pegado prácticamente a la banda. Espera el remate, que puede venir el remate de la Real, ha cambiado el partido. Mete la testa Militao, ha cambiado el partido. Tiene muchos metros por delante, Militao en paralelo, y es una roja que solo un árbitro fuera del nivel necesario para pitar en primera división puede sacar. Mira, eso no te lo puedo comprar porque te estoy diciendo esta jugada. Bien, perfecto y totalmente respetable tu opinión, pero no podemos jugar al tema de perspectivas, y te lo digo en serio. El árbitro, cuando está ahí abajo, ve una cosa total diferente a la que estás tú viendo y a la que estoy yo viendo. Eso sí, Romero, es que es un problema de VAR más que de árbitro. Yo ahí no le culpo, que yo ahí no le culpo en nada. A ver, espera un poco, esperar. Que yo ahí no le digo que es un error claro y manifiesto de Gil Manzano, de Jesús Gil, porque su tema de perspectiva puede ver que llegaba claro a meter gol. O sea, perfecto. La culpa es de Jorge Figueroa. Para mí es más culpa de Jorge Figueroa, que está en el VAR, que le dice, oye, muy bien tu perspectiva ahí abajo, pero ven a verla desde cenital, que la ves desde cenital y ves que está Militao, está a 7 metros, está a 50 metros la jugada del gol y va a llegar. O sea, para ti error claro del VAR. Para mí es una jugada, jugada que le tiene que llamar el VAR. Y luego ya Jesús Gil que decida con la perspectiva cenital dónde está un jugador, dónde está el otro, para dónde va el balón, para dónde no va, que la estudie. Como siempre. Pero él ha rectificado por el VAR. No, peor, Rafa, yo voy a decir por qué creo que peor. Porque yo creo que el año pasado el VAR lo hubiera llamado. Probablemente sí. El año pasado el VAR lo hubiera llamado, pero ahora los colegiados están imbuidos en un mensaje externo al CTA de este año el VAR tiene que entrar poquísimo, en la esencia. Ahí dijo una frase que el denostado por mucha gente, Xavi Hernández, cuando dijo, es que tiene que entrar menos el VAR. Y dice, ¿por qué? Si tenemos una herramienta tendrá que entrar cuando tiene que entrar. 2-14 o ninguna. Y eso, el mensaje ese es muy peligroso que se ha mandado desde el principio de temporada. Vamos a intentar que entre lo menos posible el VAR. No, el VAR que entre cuando tiene que entrar. Ahora,